de la tarde. Tenemos el gusto de poder charlar, de poder entrevistar a quien hace poco nomás presentó su libro Carlos Quijano, la opción tercerista. Estamos hablando de Manuel Bonforti, es sociólogo, periodista, especialista en pensamiento nacional y latinoamericano, docente en la UNLA, en la Universidad de Lanús. A él le damos la bienvenida, las buenas tardes aquí a De Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Manuel Bonforti? Pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Andrés, amigos, un gustazo volver a participar de este programa que uno quiere tanto y que tuvo mucho que ver también en la confección del libro, desde las charlas con vos, con Roberto, así que siempre un gustazo estar con ustedes. Ahí está. Y bueno, un poco para que los oyentes justamente sepan de ¿Cómo llegaste a Carlos Quijano? Digo, porque en realidad vos naciste en Argentina, estudiaste en Argentina, te recibiste en Argentina, y digo, ¿cómo llegaste a Carlos Quijano? Mira, hay un poco de todo y un poco de cuestiones fortuitas. Uno, ver en la universidad, en las universidades, un campo de estudio vacante, sobre todo porque en las universidades, en las ciencias sociales, hay pensamiento andino, hay pensamiento caribeño, y no hay un desarrollo profundo del pensamiento de la Cuenca del Plata. Uh-huh. Así que eso se había convertido en un desafío, la vacancia, a partir de las inquietudes que uno tenía, que fue llegar el primer viaje que uno tuvo en Montevideo allá por el año 2000, insertarse en ese mundo, de ir de la música a la cultura, de la cultura a los libros, de los libros a los medios periodísticos, y así toparse con Carlos Quijano, que bueno, ahí uno llega directamente al Semanario Marcha. El Semanario Marcha, el semanario más importante de la vida cultural, me animo a decir, uruguaya, en el siglo XX, con mucha repercusión a nivel latinoamericano, incluso llegando a Europa. Digo, se esperaba en Francia, en París, en determinado momento se esperaba la llegada del Marcha, ¿no? Claro. Y contanos entonces un poco de, este libro que tiene que ver precisamente con Carlos Quijano y una suerte de subtítulo, esto de la opción tercerista. Sí, ahí el libro está recortado fundamentalmente, si bien es un libro biográfico, mi trabajo de tesis mayor, forma parte de un trabajo de tesis mayor, de doctorado. Trabajo fundamentalmente la década del 50 en Uruguay. La década del 50 en Uruguay no es una década que pasa inadvertida, sino es una década de incertidumbre y contradicción. Entonces es el momento en que se rearma el mundo en función de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo lo que se rearman son las relaciones comerciales. Uruguay como Argentina, pero fundamentalmente Uruguay durante la década del 50, siempre esperó algo más de su vínculo con Gran Bretaña. Gran Bretaña había dejado de ser lo que era, y un poco le tocaba a Uruguay rearmarse en función de que su socio histórico comercial ya le estaba empezando a dar la espalda, y en función de la emergencia de los Estados Unidos. Entonces Quijano ahí hace el esfuerzo, partiendo de un análisis coyuntural. Quijano es un gran lector de la política internacional, es abogado, sabe muchísimo de economía, pero de política internacional era un experto. Entonces observa que la solución que tiene que abordar Uruguay para sus problemas no pasa ni por aliarse a los Estados Unidos como opción del primer mundo, ni por aliarse al bloque soviético. Entonces está empezando a pensar una opción que no solo involucre a Uruguay como salida, porque ya se dan cuenta, ya
el mundo de la cultura se da cuenta que las salidas no son por los países individuales en Latinoamérica, sino que la opción debe ser que Uruguay, además de mirarse a sí mismo, debe empezar a mirar a Latinoamérica. Y Latinoamérica comienza a tener un montón de problemáticas que comienza a tener Uruguay en este momento. Y Latinoamérica y otras partes del mundo que comienzan procesos de descolonización. Entonces, Quijano considera que la opción es el mundo del tercerismo, ¿sí? Y a partir de ahí desarrolla un montón de editoriales en esa línea, en un Uruguay que el mundo de la cultura tradicional hasta la década del 50 era un mundo más de características atlánticas, es decir, miraba más a Europa. Esto no significa que uno hable mal del mundo de la cultura uruguaya, sino también en el mundo de la cultura del Río de la Plata. En Argentina también eso sucedía. Entonces la apuesta de Quijano es un intelectual que propone recorrer intelectualmente, culturalmente, los ríos interiores de América Latina. Ahí uno puede pensar el antecedente más cercano a recorrer las venas abiertas de América Latina es Carlos Quijano, ¿sí? Claro. En términos culturales. Mirar un poco qué está pasando en América Latina, qué hay de hermandad en los procesos con el Uruguay. Un Uruguay que hasta la década del 50 se veía una suerte de esto, es expresado por los propios portavoces de la cultura uruguaya como una suerte de Suiza en Latinoamérica, ¿viste, Andrés? Uh-huh. Es clarísimo. Y te iba a preguntar por que en algún momento en aquello que denominamos historia de las ideas en Uruguay, y que bueno, supiste de alguna manera conducir ese segmento donde bueno, un poco repasabas esto de Marcha. ¿Cuáles eran los diálogos entre Argentina y Uruguay en cuanto a esas ideas? Había confrontaciones, había comunes de un lado y del otro. Digo, ¿cómo era eso en ese momento, en el momento quijano de la vida? Mira, ahí lo primero que hay que entender es que Quijano es cuando uno piensa en Marcha, piensa en Quijano. Uno sabe cuando, los editoriales, vos esto lo sabés mejor que yo, por ser una persona que viene del mundo del periodismo, los editoriales expresan una línea que tiene que ver con una concepción, una cosmovisión del mundo. Bueno, los editoriales de Marcha uno sabía que los escribía Carlos Quijano, se notaba. Entonces uno ahí puede confundirse. Hablar de Marcha o hablar de Quijano es casi lo mismo. En relación a esto, Quijano no necesariamente adhería a un montón de cuestiones, pero sí lo que buscó permanentemente Quijano es una suerte de diálogo con otros espacios del mundo de la cultura. Y en esa apertura uno puede ver la capacidad de un perfil democrático. No necesariamente coincida con un montón de invitados, es una tribuna abierta, era una tribuna abierta Marcha, no necesariamente coincidía con un montón de invitados que provenían de Argentina, de Perú, de invitados, periodistas, son referentes de la cultura, hombres y mujeres referentes de la cultura, pero lo que sí siempre tuvo Marcha, Quijano en claro, era la posibilidad de abrir el juego. ¿Por qué? Porque Quijano parte de la idea, es bastante crítico, sobre todo es un pensador crítico. Y es bastante crítico de la sociedad montevideana donde le toca desenvolverse. Él considera que por más que no haya voces similares o que adhieran 100% a lo que él pueda sentir o expresar, es necesario abrir ese juego. El juego del mundo de la cultura. Por eso, sin comprender al peronismo en la década del 50, en la década del 40, sobre todo cuando inicia, después ya del peronismo en el exilio hay un intento de comprensión que ya es una comprensión acabada, por mencionarte un fenómeno, comienza a convocar a personas que capaz que sí adherían al peronismo. Entonces, los hace formar parte de ese mundo cultural, incluso al interior del Uruguay. Personas como Alberto Metol Ferré, que quizás no vienen del mismo palo, por decirlo de alguna manera, en términos culturales e intelectuales, claro. Quijano le abre la puerta. Es un especialista en abrir puertas, en generar ruido. Quijano, yo creo que generaba ruido semana a semana
en un mundo de la cultura que venía bastante opaco en ese Uruguay, o al menos que no comprendía el cambio de época. Quijano sí es un intento por comprender el cambio de época. Ahí está. La verdad es más que interesante lo que mencionás, porque bueno, genera los desafíos que genera justamente animarse, ¿no?, a salir del statu quo, ¿no? Y bueno, pero visto de un periodismo que no sigue, digamos, de alguna manera el rating, las necesidades de un cierto marketing, ni tampoco las necesidades que marca las empresas periodísticas en las cuales hoy se convirtieron los grandes semanarios, ¿no?, los grandes diarios. Para nada. Hay un éxito en términos culturales. A ver, Quijano también es prisionero de un aparato cultural en el cual él se desenvolvió durante su formación de juventud. Claro. Y lo que le salva a Quijano, que es un hombre de la reforma, un reformista, con lo cual tiene una concepción latinoamericana de la vida diferente, quizás eso lo ubica en otro lugar, pero Quijano también tiene que hacer un esfuerzo por desaprender. Hay una frase que dice Jauretche que todo el mundo cultural que lo rodeaba a él tuvo que sacarse de encima bibliotecas. Quijano también tiene que sacarse de encima bibliotecas para ser una persona culturalmente más abierta y receptiva. Eso lo logra. Y por el otro lado, esos problemas, uno cuando sigue toda la cocina del Semanario Marcha o todos los emprendimientos anteriores al Semanario Marcha, porque Quijano no nace con Marcha, sino hay varios semanarios, como el Semanario Acción, por decir algunos, sufrían la cuestión esta del financiamiento, que cualquier medio pequeño que no forma parte de los grandes monopolios siempre lo sufre. Bueno, Quijano se sostuvo en una línea y en algún momento dio el salto, y fue un fenómeno comercial autosustentable, proveniendo de un mundo proveniendo de una concepción independiente. Digo, el Semanario Marcha en este sentido sí independiente, más allá que obviamente uno agarra anuncios y vas a ver que en la década del 50 o del 60 tenés Banco de la República, tenés determinadas empresas o espacios comerciales que eran punta en el Uruguay de esa manera, de ese momento. Pero bueno, el tipo supo mantener siempre una coherencia, y en esto hay una coherencia que lo lleva incluso todo el recorrido vital de Quijano. Quijano para mí es el Eric Hobsbawm del siglo uruguayo. Quijano nace en 1900, muere en 1984. Es el siglo XX uruguayo. Claro. Y lo que hay acá en Quijano sí es una coherencia donde pararse a lo largo de determinados momentos bisagra. Es un tipo que se opone al primer golpe de Estado de Gabriel Terra, más allá de que buena parte de sus hermanos de partido político lo apoyaron de cierta manera ese golpe. El tipo se opone, se va a oponer incluso al Partido Nacional cuando gana la elección del 58, así hasta llegar a oponerse a la dictadura o a conformar parte del Frente Amplio y terminar sus últimos días, a los 84 años, en el exilio. Hay una coherencia entre la práctica, el periodista y el teórico, el Quijano. Manuel, no nos queda mucho tiempo, pero te quería preguntar, para las y los oyentes de Fogón en Fogón, alguna barra oriental, ¿no?, por supuesto, pero también muchísimos argentinos. ¿Por qué está bueno tener a Carlos Quijano en la biblioteca propia? ¿Por qué está bueno adquirir en este caso el libro de Carlos Quijano, La opción tercerista, Manuel? Quijano es una voz que genera optimismo más allá del momento de oscuridad. ¿Sí? Eso, en primer lugar. Quijano incomoda, pero también es un tipo que propone el optimismo. Y ese optimismo se da fundamentalmente, Quijano considera como la luz el momento de creación del Frente Amplio, con lo cual
ahí vos ves que es un tipo crítico, pero a su vez optimista, y eso me parece que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y después saber que nada se va a resolver de manera autónoma. Nuestros países no lo van a poder resolver de manera individual, sino apelar precisamente a una concepción más latinoamericanista, y eso en Quijano está, con lo cual me parece que la opción tercerista tiene que ver con la recuperación de América Latina, esto siempre tenerlo en cuenta, no ser un pensador pesimista y tener una concepción ético-moral que me parece que es para mencionar. Así que, Andrés, mil gracias como siempre. La última, ¿dónde se adquiere el libro? El libro salió por la editorial de la Universidad General Sarmiento, pero después está en Mercado Libre, están en diferentes portales, lo podés comprar y está saliendo en alguna librería del centro, pero cualquier cosa me podés pasar mi dirección de correo y lo podemos ver. Dale. Ahí está, perfecto. Entonces, mil gracias, Emanuel. Bueno, como siempre, un gustazo y no va a faltar oportunidad para que sigamos encontrándonos. La próxima te voy a pagar el taxi, sí, para que vengas al estudio Patrick Rice acá de Radiográfica. Así charlamos más y bueno, le damos continuidad a esto. El agradecimiento siempre y bueno, las ganas de adquirir el libro. Dale, Andrés, audiencia, muchísimas gracias como siempre, y forma parte de los lugares donde uno quiere estar siempre de fogón en fogón. Así que un abrazo para todos. Ahí pasó Emanuel Buenforti con la presentación de su libro, Carlos Quijano, la opción tercerista, aquí en De Fogón en Fogón.